El Papa Francisco rompió el silencio tras el escándalo de abuso sexual que involucra a 300 curas estadounidenses. A través de una carta abierta, el pontífice afirmó que nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Dijo que el dolor de las víctimas y sus familias es nuestro dolor también, y reafirmó una vez más su compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad. El máximo jerarca de la Iglesia Católica reacciona así a la publicación del informe que documenta 300 casos de sacerdotes depredadores sexuales en 6 de las 8 diócesis del estado de Pensilvania, y en el que identifica a 1000 menores hasta ahora como víctimas desde 1940. A esta hora de la tarde le doy la bienvenida a Carlos Novoa, profesor titular y doctor en Ética Teológica de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Joely, por tu invitación. Es un informe, para empezar, muy grave, pero me llama la atención el pronunciamiento que hace hoy el Papa Francisco para tratar de proteger a los menores, de no dejarlos solos, de estar alerta a cualquier denuncia que puedan hacer a sus padres respecto a clérigos o cualquier persona en general. Sí, es la actitud que el Papa Francisco y el comportamiento que siempre ha tenido frente a este crimen execrable, abominable, sacrílego, por decirlo menos, del abuso sexual de menores por parte de clérigos. En ese sentido, no tiene por qué sorprender de ninguna manera la actitud de Francisco, que a mi juicio es su actitud común y corriente frente a todas estas situaciones. Recordemos cómo en el caso chileno genera una acción única en los 2000 años de historia de la Iglesia Católica, como es reunir a todos los obispos de un mismo país, Chile, por la comisión u omisión que se dio en la misma situación que ha sucedido en Chile, y les exige a todos la renuncia. O sea, insisto, aquí no hay ninguna sorpresa, estamos frente a una actitud permanente y cotidiana del Papa Francisco frente a estos abusos. Actitud radical e intransigente que también realizaron tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, quienes implementaron una serie de medidas y de protocolos para asegurar que esta situación horripilante no vuelva a seguir, y tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI y Francisco han sido taxativos. Pero más allá perdóname un segundo, sobre los clérigos que abusan de menores debe caer todo el peso de la justicia civil y eclesiástica. Y más allá de pedir perdón, ¿qué tiene que hacerse dentro de la Iglesia para que todos los curas en su conjunto, siguiendo lo que está diciendo el Vaticano, atiendan a estas posibles denuncias, no solamente en Chile, como ya lo hablábamos, o en Irlanda, sino en otros países donde puede suceder la misma situación que en este momento en Estados Unidos? Tú preguntas qué tiene que hacerse. Tú me disculpas, ya se está haciendo. Y se está haciendo muy específicamente desde el año 2000, y cada vez se enfatiza y se endurece las condiciones de cuidado y de prevención frente a esta situación. Ya desde el año 2000 se generó un protocolo para abocar estas situaciones, un protocolo que contempla que cuando un clérigo o un religioso es denunciado por abuso sexual de menores, inmediatamente pierde todas sus licencias eclesiásticas, sale del ministerio y es juzgado por la justicia eclesiástica. Si es calumniado, lo que a veces también ha sucedido, entonces vuelve a sus funciones. Si no es calumniado, entonces sale de la comunidad religiosa, si es un religioso, sale del ejercicio del ministerio sacerdotal y la Iglesia lo remite a la justicia civil. Esto viene sucediendo desde el año 2000. El Papa Francisco ha venido endureciendo aún más los mecanismos de protección, endureciendo, fortaleciendo, ha generado una comisión que permanentemente está vigilando la Iglesia Universal sobre el tema. Las comunidades religiosas y las diócesis tienen protocolos que
endurecen aún más el protocolo general de la Iglesia, se toman medidas para que los candidatos al sacerdocio sean especialmente examinados psicológicamente antes de entrar y que a lo largo de toda su formación y de toda su vida tengan un seguimiento muy cercano respecto a su equilibrio emocional y respecto a su comportamiento con todas las personas y en especial con los menores. El arzobispo de Dublín le decía antes, después de este pronunciamiento del Papa, que se tenía que aniquilar las estructuras dentro de la Iglesia que permitieron este abuso. En un ejercicio de revisión de su propia Iglesia, de su congregación, ¿qué tiene que hacer un sacerdote en este momento, un arzobispado en diferentes países? ¿Cuál es el protocolo que se lleva al interior de cada iglesia? Muy bien. Primero que todo, esa petición del obispo de Dublín es muy linda y la respetamos, pero aniquilando con esas estructuras ya lo viene propiciando el Papa Francisco desde hace varios años. O sea, con todo respeto, digamos que la petición no es nueva. No es nueva porque lo viene haciendo el Papa Francisco. ¿Cuál es el deber de un obispo, de un presbítero, de todo el pueblo de Dios frente a esto? Pues los deberes son múltiples. De una parte, los protocolos señalan que en todas las instituciones católicas se debe formar a los padres de familia, a las niñas, a los niños en políticas de prevención. O sea, se le enseña a las niñas este tipo de comportamientos que una persona adulta tenga con usted y mucho más si es un clérigo, tiene que evitarlos, inmediatamente sucedan, informe a sus papás, informe a sus profesores, igual preparación e información se le hace a los padres de familia. Segundo, como ya lo he dicho, se está revisando de manera muy especial y examinando de manera muy especial la estabilidad emocional de los candidatos al sacerdocio. Para entrar a un seminario, para entrar a un noviciado, tienen que tener un proceso de por lo menos un año donde el candidato es profundamente conocido y donde es sometido a exámenes psicológicos muy estrictos. Porque el hecho es, perdóname que te lo diga, Joely, yo soy profesor investigador de ética sexual desde hace más de 15 años y pues he venido trabajando muy a fondo los temas de la ética sexual, entre ellos pues del abuso sexual de menores, y los psiquiatras más connotados señalan que en muchas ocasiones esta situación es una enfermedad psiquiátrica. Entonces, sencillamente se trata de ubicar si el candidato tiene, digamos, esa tendencia o está marcado por ese desequilibrio y, por supuesto, tiene que salir del seminario, tiene que salir del noviciado, no es una persona idónea para ese ministerio. ¿Qué más se ha hecho? Se ha hecho que esto se debe... ¿Qué más se ha hecho? Hacer públicos los abusos, cultivar la conciencia de todas las personas para que estos abusos no vuelvan a ocurrir. Como te das cuenta, me parece que se están tomando medidas que ya se vienen realizando, insisto, desde el año 2000, cuando estalla este escándalo en los Estados Unidos, y cada vez se van endureciendo y fortaleciendo más. Le agradezco el tiempo, se nos acabó el tiempo por hoy. Es Carlos Novoa, profesor titular y doctor en Ética Teológica de la Universidad Javeriana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Joely. Avanzamos, hoy comienzan las clases.